Amigos, ¿cómo están? Estamos en las oficinas centrales de Grupo Cronos Multimedios y pues también estamos llevando a la Radio Tigre de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues saludamos a todo nuestro auditorio y a los que nos siguen en redes sociales. Hoy tenemos a un invitado de lujo, pues las posibilidades no nos permitieron tenerlo aquí de manera física, pero tenemos una plática muy cordial con el diputado Luis Armando Melgar Bravo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, posgrado en Economía Internacional por el ITAM, maestría en Derecho Económico Internacional de la Universidad de Beirut, Reino Unido. Y bueno, pues en lo laboral, quien no conoce a Melgar, pues es un currículum muy amplio, pero los más importantes, los que ahorita considero yo que se deben de mencionar, es la Diputación Federal en la 65 legislatura por el Distrito 13 de Chiapas, fue presidente del Banco de Gobierno del Banco Azteca y también fue senador de la República en la 63 legislatura por el estado de Chiapas. Bienvenido, Melgar. Bienvenido, Eddie. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de estar contigo, con tu auditorio, este viernes del cabalístico 3 de febrero. Después de la tamaliza, lo que toca es hacer ejercicio. Hay que caminarle. Pues hay que disfrutar cada día de que nos toque en febrero. Es un día muy, muy celebrado. Pero bueno, ahora que ya estamos al aire, amigo Melgar, oye, pues yo te he estado siguiendo desde hace mucho tiempo. Tuve el gusto de conocer a tu papá, de trabajar directamente él en sus contiendas electorales. Y ahora pues estoy platicando con su hijo y también con una amplia trayectoria, no solamente dentro de lo que es el servicio público, sino también en las empresas privadas. Oye, Melgar, cuéntanos de tu trayectoria política para que pues, nuestro auditorio realmente conozca la ruta que ha seguido el hombre, el hombre Luis Armando Melgar Bravo. Muchas gracias, Eddie. Pues mira, ahorita que dices, háblame de lo político, pues permíteme comenzar por lo que acabas de comentar. Yo soy hijo de Antonio Melgar Aranda, una gente a la que yo respeté mucho, no solo por ser mi padre, sino por ser un gran ejemplo, una gente de un extraordinario sentido político, de un hombre muy respetado, de un gran corazón. No te lo estoy diciendo yo porque sea mi padre, yo creo que tú podrás decir tu versión, pero la verdad una gente muy respetada. Me tocó ahora sí que crecer al lado de él y a través de él empecé a amar y a darle y a entender el sentido de ayudar a la gente, el sentido de ser gente honesta, el sentido de hablar siempre con la el sentido de ser una gente comprometida. Y eso lo viví a través del ejemplo de mi padre desde que yo tengo memoria. Entonces, por ahí comienzo, porque como dicen, bueno, ahora sí que de chiquito tú vas aprendiendo lo que quieres ser y lo que no quieres ser. Y yo siempre tuve la intuición, la intención de que la política era algo en lo que yo podía servir, porque yo concibo la política como un medio, así como la entendía mi padre. Así que de esa forma, pues yo empecé a estudiar, a prepararme en los tiempos en los que nos tocó vivir aquí en Tapachula. No podías quedarte, no era muy fácil quedarte a hacer la universidad, así que mi padre me dio la oportunidad de salir desde la prepa, me fui a estudiar al extranjero, a aprender inglés, como dicen, a ver cómo le hacían aprovechando pues, las oportunidades que había en la vida. Luego de ahí me quedé ya en México, donde tuve la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho. Te cuento una anécdota. Yo iba a entrar a la UNAM, era 1986, pero como recordarás, la UNAM estaba en huelga porque estaba el famoso debate del pase automático. Correcto. Entonces estaba en huelga, la UNAM llevaba un año en huelga y estuvo todavía un año y cacho más en huelga. Entonces, contra la voluntad de mi papá, porque decía que era una escuela fifí, que era una escuela de pirrirris, ¿no? De pirurris, como te recordarás a Luis de Alba. Entonces decía, no, ni más, en todos lados menos ahí. Pero entonces el rector de la Ibero era el padre Escandón Domínguez, que recordarás que es comiteco, chiapaneco de Comitán. Entonces el padre Escandón Domínguez, a quien conocíamos a través de mi tío Jorge de la Vega Domínguez,
me dice, oye, pues no estés de flojo, hombre, mejor vente de oyente a la Ibero. Y así es como llego a la Ibero, me meto de oyente y ya como veía que no levantaba la UNAM la huelga, pues ya Ajá. acabé metiéndome ahí. Entonces, así es, esa es mi historia de cómo llego con la Ibero, que por cierto es una gran universidad con causa social, porque como sabrás, la Ibero es una universidad que la llevan los jesuitas. Y los Sí. jesuitas, dentro de todas las legiones, dentro de la Iglesia Católica, son gente muy constructiva, muy social, muy de causa de la gente, lo cual para mí fue un gran aprendizaje y una gran escuela haber estado en la Ibero, precisamente por este alto sentido de servir que tienen los jesuitas. Pero bueno, pues ahí me tocó estudiar y me fui especializando. Desde el primer semestre empecé a trabajar, pues porque había que trabajar para el taco, ¿no? Pues había que salir Claro. para conseguir. Mi papá me decía, yo te ayudo con el transporte y te ayudo con la comida y el techo, pero ya lo demás, tú te encargas. Y pues había que, pues cuando menos salir a dar la vuelta, ¿no? Entonces, pues entonces me metí a trabajar desde el primer semestre en un despacho y me empecé a especializar en el área de inversión extranjera y comercio exterior. Ah, ok. Cuando te estoy hablando que nuestro México, pues era un México que estaba totalmente negado a la inversión extranjera, te estoy hablando del México de la Madrid, donde México apenas pues estaba discutiéndose la entrada del GATT, o sea, del Claro. Acuerdo Libre de Tarifas Arancelarias, ¿no? Que fue el inicio, el primer paso que se dio en ese entonces para hoy poder haber llegado a un tratado de libre comercio que ha sido tan bueno para nuestro país. Ajá. Entonces, yo empiezo a meterme al área de inversión extranjera, al área de comercio exterior, y por esa razón, me vi en la necesidad de empezar a estudiar economía, Ah, ok, ok. porque como abogado estaba yo muy limitado con las herramientas que tienes como abogado, que es una gran escuela. Yo amo ser abogado, me ha ayudado mucho en la vida a entender, a tener una visión social, pero la economía sin duda es algo muy importante, porque es una de las grandes herramientas para que estemos bien. Si no Claro. tenemos una buena economía, pues qué te platico, todos lo saben, ¿no? Sí. Las cosas no funcionan. Entonces, así es como llego a estudiar economía y hago mi primer posgrado en el ITAM, que era una escuela muy reconocida, y luego mi segundo posgrado tengo la oportunidad, tanto en el ITAM saqué una beca, luego saco una beca para poderme ir a estudiar a Inglaterra, y ahí hago mi maestría en economía internacional, y regreso a México después de haber trabajado muchos años como abogado corporativo. Claro. Regreso a México y entro a trabajar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que te acordarás, SECOFI, Claro. y me Sí. invitan a ser director de inversión extranjera para todo el país. Entonces, mi primer cargo público, después de haber trabajado en Bancomex, sí trabajé en Bancomex algunos años en el área de comercio exterior, echando a andar inversión extranjera, entro a SECOFI, lo cual para mí fue mi primer cargo importante que tuve como director de inversión extranjera en el año de 95, cuando regreso de Ajá. la maestría. Y aquí me detengo para no aburrirlos. No, 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 al contrario, ilústranos todo lo que puedas, ¿eh? Tenemos tiempo, pero ya que estás hablando de tu formación en economía y en comercio internacional, yo te quisiera preguntar, porque tú has estado pues trabajando para diferentes gobiernos con diferentes perfiles, y en este pues tenemos un gobierno sui generis, ¿no? Que cristaliza después de una gran trayectoria en la búsqueda de la titularidad del Poder Ejecutivo. Y bueno, está el maestro Marcelo Ebrard como canciller. ¿Cómo consideras tú que se ha estado llevando ahorita la política internacional? ¿Es aceptable? ¿Es positiva? ¿Vamos por el rumbo que se debe? ¿Tú qué opinas? Mira, la política internacional la puedes dividir en varias facetas, pero muy marcado en la parte diplomática, vamos a llamarle, que es la relación que México tiene con otros países, excluyendo la parte comercial y la parte de inversión. Y la otra parte precisamente es la parte comercial, la parte de inversión. Por lo que toca la parte comercial y de inversión, yo creo que México está en una plataforma envidiable. O sea, México es un país ubicado con una geografía privilegiada. Somos ahora sí que el vecino de la economía más grande del mundo. Y eso le ha permitido a México tener un acuerdo de comercio, no solo con México, con Estados Unidos y con Canadá, también lo tenemos con muchos países, lo tenemos con Europa, pero particularmente para que te des una idea, la balanza comercial de México con Estados Unidos en el 2022 nos generó 320 mil millones de dólares de ingreso de divisas. Ok. Hoy es el ingreso más importante.
El segundo ingreso son las remesas, que Ya. también está vinculado a la economía americana. El tercer ingreso es el turismo, Ok. que está vinculado a la economía americana, canadiense y de muchas partes del mundo, pero principalmente a la americana. Y nuestro cuarto óleo, pues imagínate cómo ha cambiado nuestro país, nuestra sociedad, de que hace 50 años el primer ingreso, y se veía por mucho lejos todos Ajá. los demás, era el petróleo. Y hoy en día el petróleo es el cuarto ingreso que tenemos. Entonces, eso si lo ves por el lado comercial, si lo ves por el lado de inversión, México es un país que necesita inversión extranjera y la tiene de forma muy importante. Somos un gran receptor de inversión de países europeos, de países asiáticos, evidentemente de Estados Unidos y de Canadá. ¿Y por qué? Porque, insisto, tenemos lo más importante, que es una población con unas enormes capacidades para desarrollar, ahora sí que habilidades que se pueden muy bien ver en la industria automotriz, como lo hemos hecho. Por eso se vienen los americanos a bajar costos y ponen sus plantas acá. Y de esa forma, pues tú tienes un centro y un norte del país muy pujante en el sector automotriz, en el sector aeronáutico. Y así te podrían mencionar muchísimos. Pero pues esa sería mi reflexión. ¿Cómo va esta administración en función de eso? Pues ha sido una administración respetuosa. El presidente hoy mismo, si no mal recuerdo, está en el Bajío inaugurando una planta de la BMW, una inversión de varios millones de dólares que va a generar muchos empleos. Así que yo te diría, el balance de Marcelo es muy bueno. Yo creo que es un profesional, es una gente que sabe muy bien lo que hace. Tiene mucha experiencia y particularmente el tema de comercio exterior lo conoce y de inversión extranjera lo conoce muy bien. Claro. Bueno, pues veo que dominas muy bien el tema de comercio internacional y ese va a ser un tema que me gustaría que platicáramos en tu próxima llegada aquí a Tuxtla Gutiérrez y a nuestro set de Cronos Multimedios, ¿no? Para que podamos ir dejando como que los temas así pendientitos. Porque fíjate Claro que que sí. ahorita que estamos hablando de comercio internacional, pues todos nos enfocamos a la parte norte, al comercio europeo, pero Chiapas, y sobre todo de donde tú eres, de Tapachula, pues tú estás ahí en una zona fronteriza que colinda con diferentes países de Centroamérica y bueno, y en fin, con todos los países del sur del estado de Chiapas, todo lo que es Latinoamérica. ¿Cuál es tu visión de entidad federativa como chiapaneco o para Chiapas en relación a lo general, también al comercio internacional que tenemos con el norte, pero me gustaría que tocaras las opciones o posibilidades que tenemos como entidad federativa por el lado sur? Claro que sí, Eddie. Mira, yo te lo resumo para el saque así. Chiapas es un gigante dormido. Es una potencia en potencia, porque tenemos todo lo que se requiere en una economía moderna para poder desarrollar economía, capacidades y por lo tanto a través del comercio y de la inversión generar el crecimiento económico que se traduce en empleos bien pagados y que eso le da prosperidad a toda la sociedad, a todos, desde la gente que tiene preparación media hasta la gente que tiene preparación alta, hasta la gente que no tiene preparación muy capacitable en esta lógica. Y eso es Chiapas, un gigante dormido. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas del centro y norte del país, su conexión natural es evidentemente con la economía norteamericana. Pero cuando tú hablas de Chiapas, tienes que entender que Chiapas tiene una ubicación estratégica hacia Asia, los países asiáticos, porque tenemos un litoral muy, muy atractivo. Tenemos, por otro lado, la ventaja de poder aprovechar el transísmico próximamente para poder estar en los dos océanos. Pero cuando hablamos de todas las oportunidades que hay en Chiapas, lo que tenemos que pensar es en qué hemos fallado, qué no hemos hecho. O vamos a ponerlo en términos positivos, qué hay que hacer. Y entonces ahí yo te digo, primero es voltar hacia el sur. Nosotros somos un estado que no hemos podido aprovechar nuestra frontera con Guatemala, que es una economía que crece de forma importante en sectores, que es un sector de la economía moderna,
que no va a dejar de crecer nunca, que es el sector de alimentos. El mundo demanda alimentos, Okay. y los consume y los paga muy bien. En Asia te pagan muy bien, el banano te pagan muy bien, la piña, la sandía, todas las frutas te las pagan muy bien. El cerdo, no se diga, en China lo que pagan por la carne de cerdo. Y si volteas hacia Centroamérica, ¿qué hace Guatemala? Guatemala es un gran productor de alimentos. Tienen siendo frontera con nosotros, tienen unas capacidades mucho más desarrolladas que nosotros. Celebro mucho que el gobernador Rutilio Escandón haya estado recientemente en Guatemala, tuvo muy buenas reuniones, entiendo, precisamente para buscar oportunidades de inversión, tanto en la zona costa como en la zona norte del estado. No hay que recordar que, bueno, pues toda la selva colinda con Guatemala, claro, toda la fronteriza colinda con Guatemala. Nuestra zona más pobre, que es la sierra, colinda con Guatemala. Entonces, que tenemos un acuerdo, el triángulo que es un acuerdo que tenemos con Honduras, con Guatemala y con El Salvador. Ajá. Pero particularmente con Guatemala, hay que aprovechar todas esas ventajas. Hay que crear fondos que promuevan, ¿sí?, la capitalización de la economía chiapaneca. Es decir, ¿por qué Chiapas, teniendo esas oportunidades, somos un gigante dormido? Porque nos hemos ido descapitalizando en el tiempo. Descapitalizar en el tiempo es como si tú tienes una empresa que en vez de generar dinero empieza a perder dinero en el tiempo, o ya no genera lo suficiente para salir adelante. Eso es lo que nos ha pasado con el café, eso es lo que nos pasó con el cacao, eso es lo que nos pasa a toda proporción guardada con muchas materias primas en Chiapas. Eso es lo que nos pasa, por ejemplo, con el sector turismo, que estamos en una etapa primaria, pero no le hemos podido desdoblar para llevarlo a una etapa más sofisticada y traer más dólares, más euros del exterior. Conclusión, Chiapas tiene con qué un gran potencial, pero necesitamos dinero, tanto del extranjero como nacional, dinero público, para poder desarrollar nuestras capacidades, porque cuando estás descapitalizado hay que inyectarle dinero, no hay otra forma. Muy bien. Esa es mi conclusión de Chiapas. Perfecto, pues tienes una visión muy completa de lo que es Chiapas. Yo coincido mucho contigo. Chiapas es un gigante que tenemos que nada más darle un piquetito de costilla para que se ponga a la cabeza, a la punta de todas las entidades federativas mexicanas, porque a nosotros sí tenemos la oportunidad de estar muy cerca de lo que es el mercado centroamericano y, como tú dices, los litorales que nos llevan hasta los mercados más grandes del mundo, que son Asia, ¿no? Pues esperemos que después también digamos de ese tema. Sin embargo, pues ya estamos entrando en el quehacer chiapaneco. Y bueno, aquí nosotros entendemos que en política también hay que platicar sobre la entidad federativa. Y aquí hay dos partidos que en este momento se han disputado o algunas veces han caminado juntos en diferentes instancias de procesos electorales, municipales, diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías y hasta la misma gobernatura, entre lo que es Morena y lo que es el Verde. ¿Qué concepto tienes tú del Partido Verde Ecologista? El Partido Verde es un partido que inicia en nuestro estado, como recordarás, nuestro exgobernador Velasco, él quiere caminar el Verde en el 2000, empieza a construir esa base, una base que hasta que llegó a la gobernatura, yo te diría que el Verde es un partido con raíz, es un partido que fue adoptando, ahora sí que te lo voy a poner muy sencillo. Este era un estado 100% priista hace 30 años. 100% priista. Okay. Aquí, como decía mi padre, en paz descanse, aquí gana el PRI en primer lugar y el PRI en segundo. Y hay en algunos lugares hasta en tercer lugar. Así es. Entonces, eran esos tiempos, hombre. No estoy haciendo mofa. El PRI era el partido que gobernaba nuestro estado, ¿no? Como también te diría con todo respeto, pues la religión católica era el 100% hace 40 años, que ya no es el caso hoy, y hay que ser respetuosos. Hay nuevas expresiones, tanto en lo religioso como también hay nuevas expresiones dentro de lo político, porque la sociedad evoluciona, una sociedad que se mueve, las inquietudes de la gente. Entonces,
En su momento, ese PRI se fue convirtiendo a PRD cuando el gobernador Pablo Salazar llega al gobierno. Y así se mantuvo el siguiente sexenio. Pero cuando llega Velasco, todo ese PRI que se convirtió a PRD se fue convirtiendo a Verde. La gente empezó a migrar, la base del Verde empezó a construirse de muchas gentes que venían del PRI, que venían del PRD, que venían del PAN. ¿Por qué? Pues porque en política lo hemos vivido. La gente tiene la inquietud de participar con las expresiones que más se apegan a lo que tú piensas y a lo que tú sientes. Entonces, yo te diría, primero, el Verde tiene raíces, raíces sólidas, reales, trabajadas, estructuras, gente. Es una expresión viva. Entonces, con eso, en la convivencia a partir del 2018, en donde el Verde, si bien no iba de aliado con Morena en la elección tanto nacional como estatal, sí había un apoyo, sin duda alguna, al presidente y al proyecto del presidente, hoy nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de esta forma, gente que estaba en el Verde y expresiones que no estaban, que estaban en el PRI, se sumaron a Morena. Y de esta forma, Morena, como lo vimos, tiene una evolución que empieza en el 2015, se consolida en el 2018, y de esta forma, a partir del 2018, entrando al 19, nosotros como partido asumimos en las cámaras una alianza con el presidente de la República. Entonces, somos partidos aliados, somos aliados, tanto el PT como nosotros, con este partido al que le tenemos un gran respeto, como él y este partido los otros no los tienen nosotros. Y de esta forma hemos caminado estos 4 años, ya entrando al 5.º año. Muy bien. En el 2021 vivimos una elección muy competida a nivel municipal, y en algunos casos, bueno, fuimos en alianza en las diputaciones locales, en algunas sí, en algunas no, en las federales sí, fuimos en alianza, explico, y esta alianza al final en algunas encabezadas por el Verde, como fue mi caso, en la alianza en el distrito 13, pero con una gran competencia en las presidencias municipales. Y pues, ¿cuál fue el resultado de esa competencia? Que al final el Verde se vuelve a reposicionar en el estado. En el 2021 recuperamos San Cristóbal, ganamos Palenque, ganamos Ocosingo, que son 3 de las 6 ciudades más importantes del estado. Okay. Y por otro lado, ganamos muchos otros más municipios y somos el partido que más municipios gobierna en el estado. Y hoy somos a nivel federal una fracción de 41 diputados federales que estamos alineados institucionales con todos los proyectos del presidente de la República. Y así seguiremos de cara al proyecto del 2024 en el proceso constitucional para la presidencia de la República, cabe aclarar. Muy bien, Nelgar, antes de que me platiques de los ejes rectores de tu forma de hacer política, sí te quiero hacer una pregunta que le hago a todos los actores políticos que entrevisto y que sé que traen el nivel y con qué para en un momento dado culminar sus aspiraciones políticas dentro de un proceso electoral. El diputado Melgar Bravo tiene la intención de contener para dirigir los destinos del estado de Chiapas en el 2024? Mira, Eddie, te lo respondo directo y claro. Lo hice en el 2018, lo hice a partir del 2012 hasta llegar al 2018. Las cosas no se dieron como hubiéramos querido y por eso nos quedamos con una deuda para seguir haciéndolo. Entonces, estamos en ese mismo proyecto construyendo ahora sí que la base, la estructura, con honestidad, con responsabilidad, con compromiso. Y por supuesto que sí aspiro y soy un aspirante con toda la legitimidad para hacerlo. Yo no creo en que todo el mundo levante la mano y por el hecho de levantar la mano ya tengan derecho a. Hay que ganarse las cosas. Claro. Y Melgar se ha ganado las cosas. Nos las hemos ganado con experiencia, con capacidad, y a las pruebas me remito. Tú pregúntame lo que quieras y yo tendré un debate contigo. Podré convencerte o no. Yo tengo mi visión de lo que Chiapas necesita y por supuesto que aspiro a que esa visión se vuelva una realidad.
Muy bien, pues te felicito. Así se tiene que hablar, clarito y directo, porque muchos esconden sus pretensiones como que diciendo si lo saben, ya no salgo en la foto. Ahorita sí, sí hay que moverse para salir en la No, fotografía. hay una aclaración importante. Mira, lo que sucede es que hoy tenemos, pues, obviamente, reglas electorales a las que hay que respetar Claro, y las reglas pues, te empiezan a decir, pero no estamos en año electoral en Chiapas todavía. El año electoral va a empezar en algunos meses y de forma muy respetuosa. Yo creo que todos hay que hablar con claridad, hay que hablarle a la gente, al pueblo, con las cosas y con la verdad. No puedes andar engañando, no, pues que no sé si voy. No, sí aspiro. Ahora, hay que trabajar para hacerlo, hay que trabajar para lograr. muy bien, muy bien. Oye, platícame de los ejes rectores de tu forma de hacer gobierno, ¿ah? Porque si en un momento dado tienes tus aspiraciones, también tu forma de conducirte tiene mucho que ver. ¿Nos pudieras platicar de ello? Claro que sí, Eddie. Mira, yo creo que político que no tiene claro cuáles son sus valores, cuál es su visión, pues difícilmente va a poder dar resultados. Y no sucede, pues cuánta gente has visto que llega improvisadamente, no saben por dónde comenzar. Gente Claro, que no te puede poner en blanco y negro en qué cree, pues es muy difícil que tú le puedas creer si no sabes ni él sabe qué cree. Entonces, eso es muy importante. Y para mí en la estructura, te hablaba yo de mi padre siempre me enseñó a tener mucha claridad y los valores por delante. Entonces, yo te diría primero, para mí lo fundamental en estos 4 acuerdos que yo he trabajado y que lo pongo a disposición y a debate con todos mis amigos que también aspiran. Te decía, Eddie, el tema de los 4 acuerdos. Entonces, resumiendo, el primer acuerdo es por la honestidad. Sin honestidad no hay nada. Es decir, no puedes tú dedicarte a la política si no partes de la honestidad, lo cual quiere decir honestidad intelectual. Primero, ser una gente que entienda y que sepa si tienes o no las herramientas para poder servir o no. Segundo, que sepas que los recursos no son tuyos, que son prestados, que son de la gente y que ellos te contratan a ti para efectos prácticos, para que administres bien y des buenos resultados para todos. Entonces, la honestidad es el punto de partida. Y yo creo que eso hay que impregnarlo a nivel bajo, medio, alto, al derecho y al revés, y no tiene punto medio. Aquí o es blanco o es negro, no hay de otro. Entonces, el segundo acuerdo que es muy importante es al que yo le llamo la construcción de ciudadanía. En una sociedad como la nuestra, con tantas carencias, con tantas necesidades, es fundamental que haya piso parejo, cancha pareja. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos que tener el mínimo necesario de vida digna, que es agua potable, acceso a agua potable, acceso a electrificación, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a caminos que conecten las ciudades para garantizar el sano comercio, la sana convivencia, en fin, y así me puedo seguir con todo. Eso es lo que yo llamo construcción de la ciudadanía, que no haya colonias, que no haya ejidos, que no cuenten con lo mínimo para poder tener una vida digna, que les dé una oportunidad para poder salir adelante. Entonces, este es el segundo acuerdo. El tercer acuerdo es el de Chiapas Productivo. Y como te estaba diciendo y lo he platicado a lo largo, hecho. me he preparado toda mi vida para entender cómo funciona la economía. Y cuando yo veo a Chiapas, lo veo francamente en un estado, como te decía, descapitalizado, donde hay que meterle mucho pensamiento, mucho conocimiento para poder desarrollar una base que, aprovechando lo que nuestro estado tiene, que es inmensamente rico, en la economía del siglo XXI el agua juega un papel fundamental. El agua va a ser uno de los grandes factores de todas las economías en los próximos 50, 60 y los años que sigan. Y nosotros tenemos las reservas de agua dulce más importantes del país. Nosotros, por definición, somos una tesorería hídrica. Somos una tesorería que podemos esto administrarlo como un valor para traer recursos y poder generar recursos para los chapanecos a partir de lo que tenemos. Lo mismo sucede con nuestras áreas forestales, con nuestras selvas, con nuestros bosques. Todo eso convierte a Chiapas en ser una tesorería ambiental, que lo que nos hace es ponernos en el mapa mundial como un pulmón que puede también generar atracción de dinero, de recursos del exterior para mantener y eso que se traduzca en empleos e inversión para Chiapas. Y así en lo general, pero
en sectores, te lo digo muy concreto, tenemos el campo, con todo lo que implica y significa, campo, pesca. Tenemos el área de turismo, que son dos sectores que hacen de nuestro estado únicos. ¿Qué se necesita? Capitalizarlos. Necesitamos meterle cantidades muy importantes de dinero para que funcionen bien. Entonces, Chiapas tiene una gran plataforma, y eso que no te quiero hablar del potencial que tenemos hacia el mundo digital, del potencial que tenemos hacia las energías limpias. Es decir, nosotros estamos perfectamente alineados con la economía del siglo XXI, con la economía del mundo globalizado. Nada más que necesitamos tener un buen plan, necesitamos contar con las herramientas, principalmente con recursos económicos, para que esto se vuelva una realidad. Y entonces los chiapanecos dejemos de ser un estado inmensamente rico con gente inmensamente pobre, porque tenemos una crisis de ingreso. Aquí en Chiapas el empleo es muy escaso, y si hay empleo es muy mal pagado. Y eso te lo van a decir de Tapachula a Palenque, por donde pases. Entonces, eso es lo que yo he palpado en el caminar. El gran reclamo de la sociedad es falta de honestidad, es la construcción de la cancha pareja. Tercero, las oportunidades de ingreso del Chiapas productivo. Y por último, que ya lo acabo de decir, pero que no suene redundante, la defensa que tenemos que hacer los chiapanecos, por consecuencia de lo que te dije del agua y lo que te dije de nuestros recursos bióticos y nuestros recursos forestales, es la defensa de los recursos naturales. Chiapas sin recursos naturales no tenemos futuro. Si no cuidamos lo nuestro, que por cierto no hicimos nada para tenerlo, Dios nos lo dio, nos lo puso, y nosotros nuestra responsabilidad es que eso lo cuidemos para nosotros y para las futuras generaciones, y que eso se convierta en una fuente de ingreso para tener una prosperidad incluyente en Chiapas. Tu punto de vista, Melgar, requiere de una actitud totalmente transformadora para los aspirantes a la gobernatura del estado de Chiapas. Lo que voy a decir lo está diciendo Eddie Cruz Manzur, no lo está diciendo Melgar. Desgraciadamente, los que nos han gobernado, o algunos de los que nos han gobernado, han visto en nuestra entidad federativa una manera más de abultar sus cuentas bancarias, olvidándose que hay un compromiso con la sociedad chiapaneca y que está requiriendo de manera urgente implementar un plan de desarrollo integral en donde, como tú bien lo dices, tenemos que cuidar el medio ambiente, que lo estamos ignorando y sabemos perfectamente las consecuencias globales que vamos a tener en relación a la pérdida o a la extinción de muchas especies, y también con muchos problemas para la vida humana, que van a generar problemas sociales álgidos a nivel mundial. Y sobre todo que teniendo el potencial económico que tenemos, no lo estemos aprovechando. Por ejemplo, el campo. Nosotros sabemos que somos productores primarios, pero que hay la manera de apropiarnos de todo el proceso productivo, incluyendo lo que es la comercialización, la transformación de nuestros productos. O sea, no hay de otra, pues nosotros no somos industriales, entonces tenemos que ser agroindustriales. Y en esa defensa que tú nos estás hablando, Melgar, quisiera que me tocaras, aunque sea de manera ligera, ¿qué es lo que tiene que hacer Chiapas o los chiapanecos en relación al problema de los chimalapas? Porque tú sabes perfectamente bien que si los chiapanecos no están diciendo nada ahorita, en el momento en que quieran ejecutar una sentencia tan inverosímil, tan injusta, tan ingrata para los chiapanecos, porque somos la única entidad federativa que se federaliza a los Estados Unidos mexicanos, y que en este momento estamos a punto de perder, creo que hasta 160,000 o 180,000 hectáreas en favor de los hermanos oaxaqueños. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Porque es un tema que va a salir a relucir, o sea, que va a relucir, aunque lo queramos ocultar. Mira, la justicia es algo, ¿no?, que lo definía Ulpiano como la perpetua y constante voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y en este caso, muy sencillo y muy básico, por justicia, los Chimalapas le pertenecen a Chiapas, es parte de nuestra geografía, es parte de lo que fue la Capitanía General de Guatemala, claro, donde es el origen de donde venimos.
O sea, estaba perfectamente definido cuáles eran los límites de Antequera. Antequera era el nombre en el virreinato que tenía hoy Oaxaca. Así es. Entonces, el virreinato llegaba hasta donde Antequera terminaba. O sea, el límite era muy claro. Entonces, claramente ha habido, como decimos los abogados ahí, leguleyos, ha habido una serie de trampas y argucias ahí legales para poder manipular. Y lamentablemente esto llegó a la Corte. Y en la Corte, lamentablemente, un agente que ya no es ministro de la Corte tuvo a mal un juicio o un criterio, pues que a los chiapanecos no nos benefició porque nos está quitando algo que es nuestro. Entonces, yo en lo personal lo voy a defender, yo en lo personal contrataremos a los mejores abogados que haya que hacer, hablaremos y nos pondremos de acuerdo todos los que nos tengamos que poner, porque sí, sí cabe una defensa, aunque la sala máxima es la Suprema Corte, hay forma de construir un caso diferente para pelear por lo nuestro. Claro que sí. Perfecto, Melgar. Pues por nosotros hemos llegado a la culminación de este programa. No sé si quieras decirle algo a nuestro auditorio. Tienes libre la participación. Gracias. Muchas gracias, Eddie. Eres muy generoso con tu tiempo, el tiempo de tu auditorio y poder compartir estas ideas, porque al final de cuentas lo que necesitamos hacer los chiapanecos es trabajar con un plan, con ideas muy claras. Y lo más importante, y esta es la reflexión que yo quiero dejarte, Eddie, a ti y a tu auditorio. Si seguimos haciendo lo mismo en lo político, en lo económico, no va a pasar nada diferente. Así que Chiapas ya no tiene que perder tiempo. Claro. Este gigante dormido necesita despertar porque tenemos el compromiso con las futuras generaciones de heredarles un mejor Chiapas, de darle la oportunidad que tanto batallamos hoy. Y tenemos con qué, porque no es un eslogan político, es una realidad de acción. Necesitamos accionar, necesitamos entender que tenemos con qué para hacer lo que nos toca hacer, que es esa gran responsabilidad que hoy tenemos y que hoy tengo frente a mi estado, frente a mi tierra querida que me vio nacer y a quien tanto le debo. Pues agradecemos mucho tu participación, diputado Melgar Bravo. Pues muchas gracias por atender la convocatoria del Grupo Cronos Multimedios y pues a todo nuestro auditorio, como siempre, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y a su quehacer diario. Y como siempre, Melgar, estos medios están a tu disposición las veces que gustes. Gracias. Puedes llamarnos, puedes venir y con gusto somos parte de tu proyecto estatal, por lo menos para informarle a la sociedad de que hay la intención de querer hacer diferente las cosas. Así es, ya somos, hecho está, así va a ser, nos va a ir bien, a Chiapas le va a ir muy bien, estoy convencido de eso. Pues muchas gracias, te deseamos un buen día. Igual, gracias a ti, Eddie, felicidades. Gracias. Feliz año, a caminar para bajar la tamaliza, órale. Adiós.